Santiago Alarcón, el reconocido influencer de Rincón Apologético, recibe una hermosa lección bíblica. Escuche bien, Santiago Alarcón, el reconocido católico, anteriormente él era evangélico, protestante, hoy convertido al catolicismo, recibe una preciosa o una muy buena lección bíblica. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Ustedes ya saben quién es Santiago Alarcón, un hombre que por mucho tiempo discrepó acerca del catolicismo, pero hoy que es uno de los más grandes defensores que hay. Y su canal está, digámoslo así, condicionado a precisamente a defender esto. Y hoy va a recibir una preciosa, una muy buena lección bíblica. Hoy la va a recibir. Vamos a escuchar al señor Santiago Alarcón de Rincón Apologético decir esto. Escuchemos. Anteriormente lo negaba. Hoy afirma que, bueno, no les adelanto más. Escuchémoslo. Que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Potestad de qué? De perdonar pecados. Si vos agarrás este pasaje y lo juntás con el pasaje de Juan, que te dice: a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les será perdonado, y ambos pasajes están en armonía. Jesús, el único capaz de perdonar, porque es Dios, los hace partícipes a los hombres, les otorga este poder de perdonar pecados. En ambos pasajes sostiene lo mismo. Fíjate que estamos... Bueno, ¿escucharon esto? ¿Escucharon lo que dice Santiago Alarcón? El conocidísimo, eh, ahora católico, anteriormente protestante, como ellos los católicos lo llaman, que defiende que Dios, Jesucristo, le dio a los hombres la potestad de perdonar pecados. Y para esto toma dos textos, ¿sí o no? Toma dos textos. El primero lo vemos allá en Mateo, donde el Señor entra a una casa y decide sanar un cojo, perdón, un paralítico lo descendieron por el techo de la casa y cuando el Señor lo ve le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba allí comenzó a blasfemar y a decir, eso lo vemos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 9 del Evangelio de Mateo, vemos esto. Entonces la gente comenzó a decir, mire, vamos a leer. Y Santiago está diciendo que allí vemos que, Santiago Alarcón, ¿no? De Rincón Apologético, está diciendo que allí Dios le dio, Jesucristo le dio potestad a los hombres de perdonar pecados. Mire que el texto no dice eso, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y se sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces alguno de los escribas decía dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mire, aquí vemos algo y dicen que esto concuerda con lo que el Señor le dice a los apóstoles allá en Juan capítulo 20: al que le remitiese los pecados les serían remitidos, y al que se los retuviese les serían retenidos. Entonces dice: Dios le dio potestad a los hombres de perdonar pecados. Mire que son dos cosas completamente equivocadas. Primero, en Mateo y en Lucas, que nos narra este acontecimiento, Lucas 5, 17 al 26, ¿sí?
vemos que Jesús está demostrando cuál Dios es. Primeramente que todo, señor Santiago Alarcón, allí Jesús está demostrando cuál Dios es. Porque recuerde que la Escritura dice que solamente Dios puede perdonar pecados. No hay otro que pueda perdonar pecados. Isaías en el capítulo 55 nos dice eso. Dios es el que perdona los pecados. Vamos a leer allá. Solamente Dios es aquel que puede perdonar pecados. Isaías capítulo 55, verso 7. Allí va demostrando Jesús cuál Dios es. Escuche bien. Ellos le dicen, este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en Isaías 55 vemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Isaías 55, verso 7 dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El único que puede perdonar pecados es Dios. En el Salmo 51 David dice, contra ti solo he pecado, y clama por el perdón de su pecado. Entonces el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios. Entonces Jesús está demostrando que Él es Dios. Y por eso dice, y conociendo los pensamientos de ellos, porque el único que conoce los pensamientos del hombre es Yahvé o Jehová. Con esto Jesús está demostrando cuál Dios es. Señor Rincón Apologético, mire, Jesús está demostrando cuál Dios es. Jeremías capítulo 11, verso 20 dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriña la mente y el corazón, ¿no? Él es el que escudriña la mente y el corazón y conoce, escúcheme bien, conoce los pensamientos de los hombres. Vamos a leer otro, Jeremías 20:12. Vamos a leer Jeremías 20:12, por favor. Acompáñeme allá. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Jeremías 20:12, ¿qué nos dice Jeremías 20:12? Leámoslo. Dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Entonces, ¿cuál Dios es Jesús? El único que puede perdonar pecados. El único que puede, escúcheme bien, que perdona los pecados. El único que conoce la mente y el corazón. Por eso perdonó los pecados de este paralítico. Y por eso cuando Jesús les dice a ellos, le dicen, tú blasfemas, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Decían entre sí ellos, ¿no? Este está blasfemando, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y él conociendo los pensamientos, ¿por qué? Porque él es el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento, el que conoce los pensamientos y el corazón. Entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿Decir al hombre, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La gente se asombró, no de que Jesús, escúcheme bien, el asombro aquí no viene de que Jesús le haya dado potestad a los hombres para perdonar pecados, porque aquí no dice que Jesús le dio, no, lo dice, señor Alarcón. Aquí no dice que Jesús, el señor Alarcón de Rincón Apologético, aquí no dice ninguna parte que Jesús o Dios le dio a los hombres potestad para perdonar pecados. No, la gente se asombró de que Jesús hubiese hecho esa maravilla, ese milagro, y por eso la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Vio a un hombre levantando a otro hombre y perdonándole sus pecados, pero no dice que Jesús le dio potestad a los hombres de perdonar pecados. Allí no dice eso es completamente falso. Usted no puede demostrar eso en la Biblia. Usted no puede mostrar eso en la Biblia. ¿Dónde la Biblia dice que Jesús le dijo a los hombres, a los que estaban ahí reunidos, yo les doy potestad a ustedes de perdonar pecados? Ninguna parte. No mienta. Ahora, usted toma el otro texto, señor Rincón Apologético, señor Santiago Alarcón. Usted toma el otro texto de Juan 20. No, hombre, yo creo que quedó claro. Queda claro, señor Rincón Apologético, señor Santiago Alarcón. Mire, usted recibe una muy buena lección bíblica con esto. Jesús les está demostrando cuál Dios es. El del Jehová del Antiguo Testamento. Aquí destruí su Trinidad. Aquí se la destruí. Porque usted de pronto, usted creerá, como trinitario que fue de una iglesia evangélica y ahora católico, creerá que Jesucristo es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y aquí se lo destruí.
Le está demostrando que Él es el único Dios que puede perdonar pecados, el cual es el que vendría al mundo a salvarnos. Él mismo vendría a salvarnos. Y Él es el que conoce la mente y el corazón, conoce los pensamientos de los hombres. Ese único Dios. ¿Se observa? Y la gente se glorificó al ver a un hombre, el hombre Jesús, levantar un paralítico y perdonarle sus pecados. Por eso dice que le dio tal potestad a los hombres. Está hablando de Jesucristo. No está hablando. Usted, para demostrarme esta falsedad, esta falacia que usted dice, tendrá que demostrarme que Jesús le dijo ahí a ellos: yo le doy potestad a todos ustedes de perdonar pecados. Allí no dice. Ahora, vámonos al otro texto que usted habla. Juan capítulo 20. Entonces Jesús le dice allí a sus discípulos: al que les remitiese los pecados les serán remitidos, al que los retuviese les serán retenidos. Ahora, yo quisiera mostrarle a usted, señor Santiago Alarcón, cómo es que los discípulos, cómo es que los discípulos perdonaron pecados. Mire, yo se lo voy a demostrar. Yo lo voy a demostrar. Y yo lo cito a usted a que debatamos este tema o el tema que usted quiera debatir. Usted no me puede demostrar a mí ni un texto bíblico donde los apóstoles digan: yo, Pablo, yo Pedro, yo Juan, yo Mateo, yo el que sea, yo les perdono los pecados. Si Dios le dio la potestad a los hombres de perdonar pecados, muéstrenme un solo texto bíblico, donde Pablo, Juan, Mateo, Santiago, cualquiera de ellos dijera: yo, a la iglesia, ¿no? Yo les perdono los pecados. ¿Mm? Yo Pablo, yo Pedro, yo Juan, yo Santiago, yo Jacobo, yo, bueno, el que sea, yo le perdono los pecados. ¿Dónde está ese verso? Ahora, los apóstoles sí sabían cómo era el perdón de pecados. Los apóstoles sí lo sabían. Y ellos lo practicaron, claro, ellos sí sabían. Recuerde que en su primer discurso Pedro le dice a la gente, y lea por favor la Biblia de traducción actual, que Pedro, cuando le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no le dice: venga, yo les perdono los pecados, o dejen que nosotros les perdonemos los pecados. No, Pedro le dice: pídale perdón a Dios. Escuche lo que Pedro dice: pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús y Dios perdonará sus pecados. ¿Mm? Pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Ninguno de ellos dijo: nosotros les vamos a perdonar los pecados. No, pídanle perdón a Dios. Es a Dios el que pide perdón. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios les perdone sus pecados. ¿Mm? Entonces, sí, el bautismo para el perdón de pecados, ellos lo administraron. Allí está claro, ellos administraron el perdón de pecados, pero fue en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios le perdonase los pecados. Ninguno de ellos dijo: yo te perdono los pecados. Y el texto 41 dice: ese día a la iglesia se añadieron 3,000 personas tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Los bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Observen. Pedro le dice a la iglesia naciente gentil, capítulo 10, de este, es decir, de Jesús, dan testimonio todos los profetas para que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice: y nosotros les perdonamos los pecados, no. Recibirán perdón de pecados por su nombre y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Porque el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Señor Santiago Alarcón, de Rincón Apologético. Cuando el pecador Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el Señor se le aparece en el camino, Saulo le pregunta al Señor: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué va a hacer, Señor? Ve a la calle que se llama a la derecha y allí se te dirá lo que debes hacer. Y fue Pablo y moró allí en esa calle. Y dice que el Señor envía a un hombre llamado Ananías, discípulo del Señor. Y Ananías no le dijo a Pablo: hermano Pablo, el Señor me ha enviado para que yo perdone tus pecados. No, Rincón Apologético no dice así. Ananías le dice: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, porque yo te los perdono. No, dice: y lava tus pecados invocando su nombre. Porque dice que el Dios de los padres se le apareció y lo escogió.
Dice allí, el que lo escogió, el que se le apareció y lo escogió, fue Jesucristo. ¿Ah? El Dios de nuestros padres te ha escogido, dice allí. El que lo escogió fue Jesucristo, el cual es el Dios de los padres, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Mm? Y le dice a Ananías, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Pablo dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús, porque el único que tiene potestad para perdonar pecados, sea en el cielo o en la tierra, es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan tener salvación. No hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser perdonados sus pecados. No hay otro nombre. Nadie más puede perdonar pecados, solamente Jesucristo. Y esa fue la potestad que Dios le dio a sus discípulos, le dio a su iglesia. Que los pecados podían ser perdonados, sí. ¿Pero cómo? En el bautismo en el nombre de Jesús. Jesús o Lucas declara que Jesús dijo, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. ¿Empezando desde cuándo? ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. ¿Dónde? En el bautismo. Pero usted no me puede venir a decir aquí, señor Santiago Alarcón, que los discípulos perdonaron pecados. Usted no me puede decir eso. No, no hay información bíblica, no la hay. Yo lo invito, señor Rincón Apologético, que me dé esa información bíblica. Mis hermanos, hay un libro excepcional, maravilloso. Se llama Catolicismo al Descubierto. Lleve ese libro para que usted aprenda cómo debe contestar todas estas inquietudes de los señores trinitarios, famosos trinitarios, señores católicos, famosos católicos, como el señor Santiago Alarcón, de Rincón Apologético. Hágale. Ya los libros La Unicidad, la Única Verdad, y tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de Unicidad. Ahí están todos los libros. Llame y pida sus libros. Más 57 318 436 0745 si está aquí en Colombia. Si está en el exterior, más 57 318 436 0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde.